Muy buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, al espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar del Sáhara Español y para ello tenemos a don Miguel Ángel Ortiz Assim, presidente del Fórum Canario Saharaui y además es coronel retirado en este momento. Muy buenas noches, don Miguel, y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Coméntenos un poquito su currículum vitae, porque usted es coronel de la Guardia Civil en situación de retirado, pero ha estado mucho tiempo en el Sáhara, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, al poco tiempo de salir de la Academia Especial de la Guardia Civil, con el grado de teniente, y después de un efímero paso por las Islas Canarias, en La Gomera concretamente, pues fui destinado a los servicios de información y seguridad de la provincia del Sáhara. Allí era un destino completamente diferente al que yo estaba, estaba ocupando en la Guardia Civil, puesto que allí no existía Guardia Civil, sino estaba en los servicios de información y seguridad de Presidencia de Gobierno. Entonces empecé a realizar una labor completamente diferente y distinta a la que me tuve que adaptar en principio, en un periodo de aprendizaje en los estamentos del Gobierno del Sáhara. En principio, pues, naturalmente, para familiarizarme con la población y con el argot de la fisonomía y los nombres del saharaui, pues estuve los primeros meses en las oficinas de la IUN, de la Secretaría General, y después, posteriormente, ya me dieron un poco ya la soltura en dedicarme a la labor, digamos, ciertamente política en algunos puestos del interior. Primeramente me fui a Villa Cisneros, antigua Villa Cisneros, ahora se llama Dájala, y de allí me mandaron de jefe de la oficina gubernativa de Tisla, no sin antes pasar unos meses de reciclaje por otro puesto más importante que estaba en Auxerre. Y allí estuve así como casi 2 años, 1 año y medio largo, y posteriormente me trasladaron a la zona norte, casi a la frontera con Marruecos, entonces la frontera marroquí con el Sáhara, y el puesto de Jagunía. A continuación, después de 2 años de estar allí, otros 2 años y pico, pasé por otros puestos como Cabo Bojador, y de ahora, próximo al Ayun, y últimamente ya los últimos años, 5 años, los dediqué a una labor, estuve destinado en la subdelegación del gobierno de la oficina local, digamos, del Ayun. Era una oficina gubernativa dependiente directamente del delegado de gobierno y, por ende, en la línea de referencia con el gobernador general, donde pasaban todos los problemas, digamos, civiles, donde se trataban todos los problemas en primera instancia de la población nativa, y de allí se elevaban los que no se podían solucionar a una instancia superior, al delegado de gobierno, y si no al gobernador general, que era el que resolvía en definitiva. Por eso mi conocimiento y ellos me conocen todos, la población, sobre todo los que quedan todavía antiguos y los descendientes, porque por las referencias y por la labor que realizamos, que hemos dejado allí. Comenzamos, don Miguel Ángel, con el tema del Sáhara. ¿Cómo fue la situación general del Sáhara durante la ocupación española? Díganos. Hombre, yo podría decir, y sinceramente digo que como ya expuse en una primera intervención que tuve en la 4ª Comisión de las Naciones Unidas, de la ONU, en el año 2008, pues me gustaría matizar una vez más que España como escribió en la década de los 60 el ilustre jurista don José Yanguas Mirabete, que además fue secretario general del territorio del Sáhara, pues no entró en el Sáhara con el son de conquista, ni siquiera de plan de ocupación, sino que el derecho de España nace de un hecho consumado, no nace de un hecho consumado, sino de unos auténticos tratados internacionales que ya lo sabemos, conocemos previamente casi todos del siglo anterior, siglo XVIII del siglo XIX y primeros del siglo XX. Son auténticos tratados internacionales que se fueron libremente convenidos, ¿no? Para nosotros, de todas maneras, debe tener y tiene mayor fuerza que el vínculo jurídico que podía haber por esos tratados internacionales, la aquiescencia permanente de los saharauis a su incorporación a la nación española, y en la que hallaron una patria que nunca tuvieron, la verdad es esa. Entonces, la presencia de españoles en el Sáhara fue una constante histórica evidente y no puede negarse. Ahora, llegado el momento de decir adiós a este territorio donde España permaneció más de un siglo y la ocupó realmente, la ocupación completa casi fue más de 50 años, no quiere ni puede decirse que por ello, al marcharnos, no nos preocupásemos y renunciásemos por el futuro de la población.
que habían vivido en libertad y en buena armonía con España y la metrópoli. España jamás se negó a abandonar el Sáhara ante las sucesivas sugerencias que estaban formulando las Naciones Unidas, y tampoco permitió que se argumentaran falsas tesis sobre su dominación. Pero en los últimos años se vio envuelta España en una serie de problemas, me refiero a los últimos años que tuvimos en la ocupación del territorio, se vio envuelta en una serie de problemas que acapararon la atención mundial y lo que se tradujo en una salida ya conocida por todos, que fue ciertamente precipitada. Durante todo este tiempo de la administración española, como todos conocemos, y los que estuvimos allí, recordamos, le hemos transmitido a nuestros hijos y descendientes, se produjo una importante transformación social y económica en el territorio, que se vio reflejada en la modernización de pequeñas ciudades y el desarrollo de agricultura, pesca y ganadería. Aunque durante esta época, este tiempo, no se pudo hacer realmente más que lo que hubiéramos deseado hacer. ¿Y con España las relaciones eran buenas? Sí, la verdad es que en lo concerniente a las relaciones de España con la población saharaui, el trato fue siempre de total hermandad y fraternidad. Tanto la convivencia en ambas sociedades fue muy cordial y amistosa, siempre con saharaui. Ya sabemos todos, y los que hemos conocido el Sáhara lo sabemos, lo hemos de manifestar así, que el saharaui, por su origen y ascendencia de nómada, debido a la dureza del desierto, es profundamente religioso, es hospitalario y honesto, y es apegado a sus costumbres y con acusado digamos, arraigo a la familia y a la religión. Entonces las tribus fueron preponderantes en esta relación social del saharaui, donde permanecieron pues, clasificadas por esos estamentos tribales que naturalmente se tradujeron en la convivencia de los saharauis y influyó notablemente en su relación entre toda la población, ¿no? Durante los últimos años, debido a la agrupación en los poblados y a las ciudades, el nómada varió su forma de vida, es decir, que se volvió de alguna manera, se hizo más, volvieron a la ciudad y dejó la vida de nómada en el desierto y se hizo más ciudadano, se volvió en la población, ¿no? Es decir, que eso facilitó más, y de alguna vez si cabe, facilitó más en nuestro caso, en la estancia en Ayun y en Villa, en las poblaciones importantes, facilitó más la familiaridad de los españoles y saharauis, porque se produjo un aumento en los centros de enseñanza de saharauis y un aumento de contacto entre la juventud saharaui y española. Bueno, digo, también es efectivamente que esa familiaridad que se produjo y que se mantuvo siempre por esta relación continua de españoles y saharauis. He dicho en principio, porque realmente llegado un momento, pues se tradujo en un poco de decepción en esa situación, porque fue esa convivencia que siempre se había mantenido perfecta entre nosotros. En el año 70, desgraciadamente en junio del año 70, pues surgió un partido de carácter subversivo e independentista, que fue el que, luego después daremos más detalles, y que fue el que dio lugar y provocó una situación en que se crearon unas manifestaciones en Ayun y en las afueras de Ayun unas manifestaciones ilegales, unas agresiones a policía y a los miembros de seguridad que trataron de disolverla, y se tradujo efectivamente en una actuación militar de una fuerza obligada para la disolución de esa manifestación, lo que originó desgraciadamente pues una desgracia produjo unos muertos y heridos en la resolución de esa situación. A pesar de ello, en los años siguientes se siguió tratando con esa población nativa, porque muchos de ellos de aquel momento huyeron, al dispersarse la manifestación, huyeron a Mauritania y al interior. Y luego la labor de España pues, se trató de continuar, de recuperar esa población, recuperar a toda esa gente y que volviesen a los puestos que ocupaban anteriormente, integrados con nosotros en la sociedad española. Y esto, a pesar de ello, se siguió tratando con la misma manera, se siguió tratando a esa población nativa. Con la misma entrega que había hecho España, se siguió tratando. Para llegar a conseguir esa convivencia pacífica que siempre deseamos. Pero, desgraciadamente, eso no se tradujo al final, no sucedió así.
Don Miguel, en un momento en que España estaba presente en el Sáhara, ¿se notó entre la población la llamada la marroquinidad del Sáhara? Bueno, sinceramente puedo decir que en principio esa marroquinidad, la gente que sentía la marroquinidad no se sintió en ningún momento por la población saharaui, no se sintió ni se tuvo ningún tratamiento, ni una atracción por la parte de Marruecos, ¿no? Ya que, como dije al principio, por la Constitución, por sí mismo la inclinación natural del saharaui, que es nómada, y que su carácter nómada hacía que su inclinación fuese al desierto, pues tenía más afinidad, siempre tuvo más afinidad con Mauritania, por ejemplo, las zonas del sur del Sáhara, el desierto mauritano, y con las zonas desérticas del interior y el norte del Sáhara si cabe, pero en la zona norte, en las zonas próximas, como fue Tantán y Tarfaya, que aunque era marroquí, en esos momentos ya, pues naturalmente fue también territorio español. Y posteriormente, sí, con la evolución social, los jóvenes, la juventud de saharaui, pues fue intercambiando pues relaciones con algunos ya con con la cultura adquirida de la juventud estudiante. Y efectivamente fue adquiriendo contactos con mujeres del norte, que decíamos nosotros decir, más del norte de la zona de Marruecos, y fue desposándose y fueron integrándose más en la sociedad saharaui. Tanto es así que entre eso y los comerciantes que aumentaron muchísimo en el desarrollo del trabajo en el comercio en Layún y en las ciudades de Sáhara, pues eso hizo que efectivamente se crease cierta influencia entre la forma de vida, en la forma de vestir y la forma de vida entre algunos sectores, en algunos grupos de la sociedad saharaui, aunque nunca llegó eso a calar profundamente. No llegó a calar profundamente y el saharaui siempre supo asimilar, mantuvo sus costumbres y se adaptó perfectamente a la situación, como dije antes, entre la sociedad española y saharaui, pero manteniendo sus costumbres y manteniendo la tradición que siempre se había caracterizado. Seguimos con don Miguel Ángel Ortiz, presidente del Fórum Canario Saharaui. Para aquellas personas que no se acaban de incorporar a este programa, estamos hablando del Frente Polisario. Nos pueden seguir también en internet, www.canal13digital.es, además de la radio, la 94.8. Don Miguel, ¿cómo se fundó el Frente Polisario? Bueno, el Frente Polisario, como tal organización y con tal denominación, se constituyó en Zuerat, que es una región de Mauritania, el 10 de mayo de 1973. Es una reunión de disidentes saharauis que había llegado allí, como dije antes, después de los sucesos desgraciados de Layún del año 70, pues se habían ido acumulando parte de la población saharaui en la zona de Mauritania. Primero fueron hacia Mauritania. Después, como diremos, llegaron hasta Tinduf. Y entonces, esa reunión de disidentes saharauis se formó unos campamentos a los que se había unido el Wali Mustafa Siyed, que el Wali Oluley, que familiarmente le llamaban los saharauis, que aunque había nacido en Bir Legelú, sus padres, se supone que nació sobre el año 1948 aproximadamente, sus padres a poco de nacer se establecieron en Tantán, se fueron a vivir a Tantán. Y a finales de los años 1950 fue a la escuela en Marruecos con buenos resultados, una persona muy inteligente, y se ganó una beca para estudiar. De así que estudió en la Universidad de Rabat y allí estudió la carrera de Derecho. Posteriormente se encontró con otros miembros de la diáspora saharaui, allí en la zona de Marruecos, en el norte de Marruecos, y se impregnó un poco del ambiente revolucionario que se creaba en aquellos años, que fue de gran influencia, por ejemplo, como en la época que fue del Mayo francés del año 1968. Entonces, después de conseguir esa madurez de alguna manera, aunque joven, pues viajó por Europa, estuvo en París, en Ámsterdam, y posteriormente, después de viajar por Europa, regresó a Tantán en el año 72. Regresó en el 72 a Tantán porque anteriormente, después de su regreso a Europa,
tras unas reuniones en Marruecos y realizar algunas acciones ilegales y manifestarse por la independencia del Sáhara, fue detenido por la policía marroquí con otro grupo saharauis. Entonces se huyó, digamos, a la zona de Mauritania, que fue donde se unió a los grupos saharauis y donde se constituyó en ese grupo la formación le fue nombrado secretario general del Polisario y donde se creó, digamos, la organización del Frente Polisario. Bueno, esta organización, Frente Armado, vamos a decir, todos sabemos, tiene un amplio historial, desde sus comienzos hasta nuestros días, y podemos dedicarle muchas horas, muchas páginas, con un resultado, desgraciadamente, deplorable en cuanto a sus actuaciones contra España, ¿no? Porque de los militares actuaron contra España y contra los militares en la época del territorio que estábamos españoles en la época, en ataques a los barcos españoles, barcos caños, concretamente barcos caños en la zona de las aguas saharauis, las zonas saharianas, y se produjeron mucha muerte y desgracia entre las familias de los marinos. No, pero no podemos obviar, y hay que reconocer, perdón, que el verdadero origen del Polisario, y como precursor del mismo, fue el partido que antes dijimos que se creó en el Sáhara, con la aparición de los orígenes del joven intelectual que se infiltró en el territorio por primera vez en el año 1967 por la zona de Jalgunía. Fue detenido y llevado ante las autoridades españolas y expulsado después porque venía con intenciones y con ideas políticas innovadoras en una zona, en una época en la que no estábamos acostumbrados a este tipo de reuniones políticas, y que se llamaba Mohamed Ursid Ibrahim Ursid Ahmed Ulebsir Basiri, concretamente Basiri es el nombre más conocido por todo el mundo de él. Basiri, un personaje fundamental en el desenlace de toda esta cuestión de los saharauis con España y en el comienzo de la disolución, no más que disolución, de la disgregación de la compenetración que tenían los saharauis con España. Basiri, que vino como he dicho antes, se infiltró en el año 67 en el territorio y luego posteriormente volvió a infiltrarse por otra zona más al este del Sáhara, pues sobre el año 68, aproximadamente 68 y 69, por la zona de Smara, también fue nuevamente detenido y llevado ante la autoridad gubernativa de Layún. Ante esta situación, por segunda vez, y ya conocido por sus charlas y relaciones con los grupos saharauis en el interior, se le dijo que se le iba a expulsar otra vez, pero él, ante la petición de familiares, gente que quería que estuviese allí, pues el gobernador general, con la promesa, y ante la promesa que al final definitivamente no cumplió, de incluso jurar ante el Corán, de que no se dedicaría a hacer proselitismo, ni a hacer labor de propaganda política, ni captación de adentro para ningún partido, se le permitió permanecer en el territorio. Y con esa permisión y con la condición de presentarse en los puestos donde convivía, en la zona de Hausa, la zona de Esdiría o la zona finalmente de Smara, por aquella región noreste del Sáhara nuestro. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ha llegado al año 70, en la primavera del 70, pues ya tuvimos noticia de que estaban evolucionando y estaban creándose una serie de reuniones, formándose unas células de un partido con carácter independentista y con carácter contrario contra la permanencia de España en el territorio, y que querían que su finalidad naturalmente era anticolonialista y consideraban a España como una nación usurpadora o colonial, mantenía una relación colonial con España. Aunque el discurso de Basiri siempre provenía de una familia profundamente religiosa, él era una persona no violenta, era muy preparada culturalmente, y aunque su discurso era de paz y de concordia, pues esto se tradujo en que esas células o grupos fuesen proliferando, fuesen aumentando, y en junio del año 1970, concretamente el 17 de junio del año 70, pues se produjo una manifestación en las afueras de Layún, una manifestación de la que todos hemos oído hablar muchas veces, en la zona de Jataramla o Simbla,
manifestación que trajo como consecuencia una actuación violenta y urgente y de oposición a las fuerzas de seguridad españolas. Esto era como consecuencia, se habían preparado una manifestación a favor de España y para como en homenaje a la continuidad de la política del general Franco en toda la nación, y como aseverando y confirmando el estar con él y garantizar esta continuidad del gobierno de nuestro general Franco en España, y a su vez también para afianzarse y reconocer los tratados que habían hecho, los gobernadores generales del Sáhara, y concretamente el último, que nos traía buenas misivas del gobierno central para la continuidad del Sáhara con España. Entonces, esa manifestación se había organizado en el sentido de dar una manifestación en el centro de Lyon. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que se establecieron las afueras, establecieron un campamento, podemos decir, hoy relativamente cercano. Tenemos un mal recuerdo de lo que pasó el año pasado en Godin y Cid, en el Lyon, las afueras, que eso fue mucho más mayor, naturalmente, el volumen, pero fue una implantación que empezaron con un montón de jaimas, una serie de jaimas, una zona que se iban viniendo del interior, se iban estableciendo allí en sus jaimas, y tanto es así que ya venían con ideas violentas y agresivas, porque se atrincheraron con bidones, con piedras y palos, con lo cual ya se estaban preparando no con muy buenas intenciones. Eso dio lugar a que inmediatamente subiese la policía territorial, una unidad al mando de un oficial, para tratar de disolverlos. No entraron en razones, no quisieron marcharse, dijeron que tenían que marchar. Ellos exigían la presencia a toda costa del gobernador, que fuese a parlamentar con ellos. Ahí había unos representantes, eran precisamente funcionarios nuestros y amigos y chavales que teníamos nosotros en ordenanzas en los servicios de las oficinas del gobierno español, y algunos funcionarios y estaban empecinados a que tenía que subir el gobernador. Tanto es así que, como la policía territorial entonces no tenía medios antidisturbios, no tenía más que unas porras, por un lado, sí, eso sí, y armas de cortas, pero no eran medios antidisturbios. Pues intentó disuadirles haciendo unos disparos al aire, pero claro, no podían hacer otra cosa, y claro, los manifestantes respondieron con piedras y palos. Tanto es así que hubo una retirada de las fuerzas de orden público hacia abajo, hacia el Lyon, con heridos y con algunos heridos de piedras, y con una indignación total, porque aquella reacción era inesperada. Bueno, total, al final tuvo que subir el gobernador por la tarde después a parlamentar con unos representantes, diciéndoles que les iban a escuchar, que no se preocuparan, que se trataría de escuchar sus demandas, pero que se marcharan y se resolviese. Cosa que ellos se negaron y no quisieron. Una vez retirado el gobernador, ellos permanecieron en una actitud cada vez más violenta, y pues se tomó una decisión, quizá, no sé si podríamos decir hoy día que sea más o menos acertada. Se pensó quizá que a lo mejor de una unidad militar de la Legión de gran prestigio, solo a su presencia se iban a disolver y se iban a marchar. Eso provocó que, que se organizase una unidad no orgánica, precipitada, improvisada, porque fue una llamada al tercio de generala, un capitán y unos oficiales con todos los legionarios que estaban en el cuartel. Aquella tarde estaban los soldados, como todos los cuarteles, de paseo. A la hora de por la tarde iban a pasear al Lyon. Y claro, se cogieron en el cuartel, salieron los de los servicios, que realmente no es que fuesen unos malos profesionales, pero que tampoco estaban integrados orgánicamente en esa unidad como hubiera sido deseable. El caso es que esta unidad subió a la zona del día de la manifestación. Un oficial intentó parlamentar con una representación de una delegación de los manifestantes. Entonces había un sanitario, otro funcionario de enseñanza, había 2 o 3 saharauis muy característicos, conocidos por todos. Y empezaron a gritar diciendo que no, que ellos lo que querían era la independencia y la autonomía. Aunque sea contradictorio, pero decían las dos cosas, que independencia y autonomía. Yo creo que es que no sabían lo que estaban delimitando, no sabían. Una cosa decir autodeterminación independiente, otra cosa decir no, dependencia y autonomía, es lo que salían de. Ellos mismos estaban preparados para gobernarlos. Tanto es así que aquello pues derivó en que por un zarandeo que le dieron al oficial,
un maltrato que dio a la oficina que estaba adelantado, estaba negociando con ellos, pues hizo un disparo al aire también para disuadirlos, y la unidad que estaba detrás de la Legión, al oír un disparo, pues dispararon, desgraciadamente no con intenciones de causar la masacre, pero dispararon, y siempre en una muchedumbre, pues con eso se causaron varios muertos y una docena de heridos, que inmediatamente, claro, naturalmente aquello quedó despejado, la manifestación se deshizo, y el resultado fue, con ese balance trágico, de llevar unos 2 o 3 muertos y varios heridos que fueron al hospital. Eso trajo como consecuencia de que el gran volumen, la gran parte de la manifestación huyeran precipitadamente. Unos fueron a refugiarse, a esconderse en sus casas de las afueras de Laiún, y otros, con vehículos de todo terreno, se marcharon donde ya estaban orientados algunos hacia la frontera del este, hacia Mauritania, hacia la zona de Guelta. Esto después se empezó la labor policial, las detenciones, y a tratar de buscar a los responsables de ello. Efectivamente, detrás de todo esto ya sabíamos que estaba el cabecilla, como dije antes, que era Bashiri, ¿no? El intelectual, la persona más importante y el creador de estas células y de estos grupos que se habían manifestado. Por la noche de aquella misma noche, pues mediante unos interrogatorios a unos notables de Sáhara que estaban ya metidos, integrados dentro del partido, pues se les exigió, le pidió que tenía que encontrar dónde estaba oculto Bashiri, y ellos acompañaron a una patrulla de policía territorial a una zona que se llamaba antes Casa de Piedra, la zona de Safra de Laiún, y allí estaba oculto, que no se resistió, naturalmente no puedo resistir, se le detuvo, se le llevó a la cuartel de la policía, donde fue, después permaneció detenido, interrogado durante 10 días, durante 8 o 10 días después. Bueno, durante todo ese tiempo que estuvo detenido, entonces declaró efectivamente las células que se habían formado, los grupos, se dio detalles, se dio nombres, y fuimos descubriendo con gran sorpresa de la que gran parte, o la mayor parte de los cabecillas de estos grupos de células que integraban el partido eran personas de nuestra confianza, algunos ordenanzas nuestras, algunos pues funcionarios que estaban con el gobierno, muchos, y otros muchos, pues, bueno, gente del pueblo, pero del interior. Pero eso nos dolió mucho y nos dio nos causó una profunda tristeza, porque no esperábamos que por un lado estaban trabajando con otros y por otro lado se reunían clandestinamente para tratar en contra de España. Entonces, como dije al principio, este grupo, esta organización, este partido, tenía una denominación, se llamaba la OALS. Le habían creado el nombre que era OAS, Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara, que fue efectivamente la que, como dije antes, fue la organización que precedió a la que posteriormente se formó en Suera, en Mauritania, y se creó con el nombre de Frente Polisario. Aquel Frente Polisario que dije antes se creó en el año 73, 3 años después de estos sucesos, que fue a consecuencia de haberse ido integrando cada vez más, haber reunido más gente, que fueron captando más en el interior del Sáhara y fueron yendo para Mauritania, y allí se reunieron en principio en Mauritania, porque no tenían nada todavía preparado ni la idea de meterse en Argelia, y allí es cuando se fundó el partido del 73, que es gente del Frente Polisario. Pero vamos, en los comienzos, y no debemos de olvidar, no se debe de echar en saco roto, no se debe de olvidar, es que la OALS, entonces que fue el partido independentista creado por el líder famoso marroquí, era un estudiante de Marruecos, era Bashiri, y fue el precursor del Polisario. Y digo esto, que no se debe olvidar, porque parece ser que el Polisario todo se fundamenta a partir de la creación del año 73, a partir de cuando empezó el primer secretario general, que era Luley, el Weli, el secretario general del partido, del Frente Polisario, y que luego después, cuando se marchó a España, fue el primer presidente de la RAS, de la llamada República Árabe Saharaui Democrática. Pero vamos, todo eso parece que se funda a partir del 73. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque a partir del 73 fue realmente cuando empezaron las acciones de guerra, acciones de ataques y acciones violentas contra España. Parece que eso le consideran ellos, le dan más importancia, más trascendencia. En cambio, no consideran que el origen y el embrión de todo eso fue las células y los grupos que se crearon con la venida de Bashiri al Sáhara y con la labor que desarrolló la organización política en toda la zona. Don Miguel, ¿cuáles son las características que crean el Partido de Unión Nacional Saharaui?
Bueno, como consecuencia de esta huida de los saharauis a Mauritania y después de las acciones violentas, los hostigamientos que teníamos desde Mauritania, había una labor notable, una labor continua de captación entre los mismos, la población saharaui, para llevar más, para aumentar los grupos de disidentes, digamos, y unirse a Mauritania. Y aquello fue una corriente continua de un tira y afloja. A muchos los recuperamos, mandan muchos recados, muchos emisarios para que volviesen a su puesto de trabajo. Algunos regresaron, muchos regresaron al puesto de trabajo de Ayun y al puesto del Sahara, y otros, muchos de ellos no volvieron, se quedaron integrando sus grupos en campamento en la zona de Mauritania. Realmente los que regresaron seguían con sus ideas metidas de disidencia a favor de la independencia del Sáhara y contra la presencia española en la zona, y realmente estaban haciendo también otra labor política interna dentro del territorio del Sáhara. Entonces, pues se pensó que una forma de contrarrestar, porque fue una idea que nació del gobierno general, y concretamente el que más impuso en ello fue el secretario general entonces, que era el coronel Rodríguez de Biguri. El coronel Rodríguez de Biguri era un secretario general que vino destinado allí, el jurídico, en su condición de jurídico, del cuerpo jurídico militar, en fin, de una gran ascendencia, una notable hoja de servicios y una gran ascendencia de destinos en otros países de África. Había estado en Egipto, en otros países de destinos, que la avalaban como gran conocedor de las costumbres árabes. Pues entonces pensó que se podía llegar a crear a crear unos grupos con jóvenes intelectuales, jóvenes universitarios saharauis, que fuesen afines a España, que no fuesen disidentes, que no tuviesen esas ideas de secesión con España, y crearles para orientarles en un sentido de formarles políticamente y enseñarles la forma de gobierno de España, que juntamente con la organización del gobierno español y también aprovechando sin duda la experiencia de la YEMA, que era la Asamblea General del Sáhara, compuesta por los chug y los nativos del territorio saharaui, que naturalmente merecían su respeto y merecían tener en cuenta sus conocimientos, porque tenían, primero, una gran ascendencia sobre la población. Segundo, eran personas honestas, la mayor parte, y que se habían dedicado intensamente en trabajar con España y seguir las directrices de España. Y luego, había un grupo numeroso de los chug que entonces eran procuradores de las Cortes Españolas. Venían a España, venían a Madrid, a las sesiones de Cortes Españolas, y venían, pues había allí 8 o 10 chug que venían asiduamente a la reunión de Cortes Españolas como una provincia más, que fue entonces era una provincia más española. Lo debemos recordar, mejor dicho, y no debemos olvidar que España, el Sáhara, junto con la Guinea y con Ifni en su día, fueron unas provincias españolas, fueron las 51 y 52 provincias españolas de Guinea y el Sáhara. Pero vamos, España era una de las provincias del Sáhara, porque así se decidió orgánicamente, pero vamos. Bueno, pues como decía, Rodríguez Biguri pensó que con estos grupos de jóvenes de una buena preparación cultural se podría llegar a la formación de un grupo de gobierno que, colaborando con el gobierno español, estuviesen preparados para una futura creación de un Estado libre asociado. Que era la idea que un Estado libre asociado de España. Y bueno, en principio fue la idea, pues nos pareció a todos, que nos reunió el día de Biguri, el secretario general, a las oficinas que estábamos allí, el servicio de información, y a los jefes que estábamos en nuestro trabajo, nuestro servicio, en dicho servicio, nuestra labor en dicho servicio. Y bueno, se discutió aquello, nos pareció en principio una idea bien para contrarrestar y para tratar de recuperar toda esta gente, todos los que se habían enfrentado a España y habían exilado al exterior, habían salido al exterior y estaban hostigándolo. Esto no solo, en principio de trascendencia, no solo quedaba en la idea de formar estos grupos, preparando el gobierno español, sino que definitivamente se pensó crear un partido, como estaban ellos, un partido para congregar gente
y aglutinar partidarios de estos grupos jóvenes que he dicho de este partido nuevo, que fuesen para contrarrestar los efectos del Frente Polisario y que fuesen los que llevasen un poco la voz cantante según las opiniones y las directrices del gobierno español. Entonces se creó el PUNS, el denominado partido PUNS, que fue el Partido de Unión Nacional Saharaui. Para ello, después de unas reuniones de los jóvenes, esto que he dicho antes, universitarios y de cultura, de formación universitaria, de cultura bastante adelantada de los saharauis, pues se pensó que por su característica, por su carisma y por su manera de líder, se podía ser Jaligenna ul-Rachid, que fue Jaligenna Hamed ul-Mohammed al-Rachid, que fue el primer presidente del PUNS, el presidente de la Unión Nacional Saharaui. Entonces, como primera actuación empezaron después, hubo una manifestación, se creó la primera manifestación del PUNS. En el 75 tuvieron las primeras, 75 aproximadamente creo que fue, las primeras manifestaciones del Partido Nacional Saharaui, del PUNS, de la Unión Nacional Saharaui, que desgraciadamente en principio tuvieron una réplica de partidarios de las células del Polisario que estaban allí dentro de él. Ya estaba el Polisario formado, ya tenía su denominación Polisario, como hemos dicho, se formó en el 73, y ya estaban en el interior del territorio opositando y creando su oposición al PUNS, lo cual hizo que hubo algunos enfrentamientos callejeros en algunos sitios en Ayun y algunos enfrentamientos más violentos cuando se encontraban estos grupos en Villacineros. Claro, esto no se podía consentir y no se podía tratar de que se estuviesen enfrentando unos con otros dentro del mismo territorio, lo cual pues estuvimos influyendo para evitar que se produjeran estas situaciones. ¿Qué pasó después? Pues me ocurrió que otra decepción que tuvimos fue cuando vino la Comisión de Naciones Unidas, integrada por la delegación de una delegación extranjera, que por 3 miembros, era una diputada de la ONU que es cubana, que se llamaba Marta Jiménez, otro se llamaba Simeon Ake, que era un sudafricano, y otro el Monsieur Pisba, el señor Pisba, que era también un iraní. Eran los 3 miembros de la delegación de la ONU que vinieron a ver qué situación se encontraba en el territorio con respecto a sus habitantes y su relación con España. Claro, esto había trascendido porque ya llevábamos unos cuantos años con acciones violentas y con reivindicaciones, y sobre todo también había coincidido con que ya Marruecos había planteado una petición, un litigio en el Tribunal Internacional de la Haya, y claro, que esperaban que esperaban ya definitivamente que le diesen la razón a lo que ellos podían reivindicar, que hayan reivindicado el territorio. Y esta visita de la ONU, del representante de la ONU, pues tuvo como consecuencia también pues un rechazo por una parte de los saharauis, en principio que no se manifestaban en ningún sentido. Es decir, no estuvo aquello tranquilo al principio, cuando descendieron del aeropuerto para Ayun, no se veía ninguna manifestación en contra, pero cuando se hablaron con ellos abiertamente, dijo no. Les recordamos a nuestros señores televidentes, radiantes internautas, que nos encontramos con el coronel Miguel Ángel Ortiz, presidente del Fórum Canario Saharaui, para aquellas personas que se acaban de incorporar, y también pueden ver la entrevista a través de www.canal13digital.es. Don Miguel Ángel, para ir terminando, el tema de la Marcha Verde, ¿cómo recibió el Ejército Español la Marcha Verde? Bueno, en la Marcha Verde, digamos que se lo anunció el rey Hassan II desde Agadir, creo que si mal no recordar fue el 14 de octubre del 75. Ya había contactos, ya había habido contactos de representantes del gobierno con representantes del gobierno marroquí, y sabían que ellos iban a tener una actuación de alguna manera porque de todas formas, ya dije al principio de esta charla, de esta tertulia, esta charla entre nosotros, ya dije al principio que efectivamente España no se negó en un momento a abandonar el Sáhara ante la recomendación de Naciones Unidas, pero al final se vio vuelto una situación precipitada y hubo un desenlace, digamos, ciertamente precipitado. Esto ocurrió efectivamente que en el año 75, como he dicho antes, después de la visita de la ONU, no fue nada favorable a España, después de la visita de los delegados de la ONU, y por otro lado teníamos una hostigamiento continuo
del Polisario desde la frontera, desde el exterior. Nos atacaban puestos. En el año 73 nos atacaron 2 puestos, Aucallera y Hankel, que si mal no quiero recordar. Pero después, en el año 74, ya hubo 12 ataques directos a puestos españoles, sobre todo fronterizos, que eran los que veían más fáciles de atacar en puestos en Sahara de Mauritania, que es donde venían las acciones del Polisario. 12 ataques en el 74, y aquello era con resultados de muertos y heridos. Luego hubo un secuestro a un industrial español, canario, Antonio Martín, que residía en Ayun, y hubo también una patrulla de tropas nómadas que lo secuestraron, se llevaron al teniente y a los soldados, que ya esto ya estaban establecidos, se habían ido hacia el norte, estaban establecidos, en el campamento ya se había desplazado hacia Tinduf. El Polisario, bueno, ya a través después del 75 después ya se había desplazado y había estado bien. Bueno, pues ahí hubo estos secuestros y estos ataques violentos, esos ataques, digamos, directos en combates bélicos contra los puestos y patrullas españolas. Tanto así que he dicho que resultaron heridos, muertos, desgraciadamente, y unas acciones que no eran en absoluto, que no podíamos repeler en plan ofensivo, sino defensivo, porque las normas que tenía el ejército español, en las patrullas que incluso salieron de la legión al interior, con idea de atacar a los puestos del Polisario, recibieron orden del gobernador general, entonces, el Gómez Salazar, que entonces era el último gobernador general que hubo, que España había dado unas órdenes ya de Madrid, de la metrópoli, del gobierno central, de que no se atacase al Polisario, sino en cualquier momento se podía haber pasado la frontera y haber destrozado el campamento, la unidad nuestra, sino simplemente se limitasen a defendernos, a la defensa, y nada más, y que cuando huyesen, pues evitar una defensa y una persecución en la zona nuestra. Pero nada más, no podíamos entrar en ataque. Es decir, esta situación que he dicho antes ya estaba, por un lado, en los ataques del Polisario, y por otro lado, en España había una intranquilidad grande en la sociedad española de estas consecuencias que estábamos sufriendo en los soldados españoles por los ataques del Polisario. ¿Qué pasó? Pues los soldados entonces eran soldados de reemplazo obligatorio. Las familias españolas temían por la vida de sus seres queridos. Sus hijos estaban haciendo servicio militar aquí, que no consideraban con la suficiente entidad como para que sus hijos diesen la vida por un territorio que no se estaba considerando realmente con la seriedad que se debía en estos casos, porque había negociaciones, la ONU estaba exigiendo la salida de España, Marruecos estaba reivindicando por otro lado la administración del territorio, y por otro lado internamente nos estaban atacando los Polisario. La verdad es que España había una encrucijada. Eso provocó que el rey Hassan II, viendo esta situación, pues se le ocurrió una idea de avanzar para entrar en Sahara, de avanzar pacíficamente, en principio, pero a una avalancha humana que fue la que creó la Marcha Verde. Entonces, como ya se supo que se pretendía entrar al territorio, y él había avisado, además, había el rey Hassan II, que él pensaba entrar antes de las Navidades del 75, me iba para entrar en el territorio, pues entonces ya, digamos, yo podría casi asegurar que de alguna manera se pactó las consecuencias, se pactó la forma de la realización de esa marcha. De alguna manera se pactó porque se dijo, bueno, pues se le va a dejar entrar en las líneas defensivas del territorio, las líneas de contención se retrasaron 6 o 7 kilómetros al sur de la frontera del Sáhara, con objeto de que ellos pudieran tener una zona, digamos, neutral. Luego se ocupó por la Marcha Verde, y que el establecimiento de las unidades estuviesen en la defensiva a los 6 o 7 kilómetros más atrás, donde se pusieron algunas alambradas, se pusieron algunos terrenos, una zona de campos minados, etcétera, pero vamos, estaba todo controlado. De forma de que una vez que hubiesen entrado en la zona de Sáhara, pues hasta el 6 de noviembre, que fue la retirada, se estableciese, se separasen, es decir, se detuviesen allí, y con esto ya empezábamos nosotros en España con la operación golondrina, después la retirada de nuestras fuerzas, la retirada de nuestras unidades, y que la Marcha Verde también retrocediese para el norte de Marruecos. De alguna manera se pactó aquello para que no hubiese una acción trágica de una de las partes, para no se iba a esperar primero ni el ataque de las fuerzas españolas contra una población de 350.000 personas que iban en la Marcha Verde, ni tampoco se iba a esperar
que en esa población que venía avanzando al Sáhara iban a hacer frente a las tropas españolas. Venían con intención incluso de saludarles amistosamente, de alguna forma de identificarse con las tropas españolas para que la dejasen pasar. Eso no quiere decir que la retirada del ejército español, de los militares, pues no fuese de gran alegría, no alegría, sino de gran satisfacción por parte de los jefes y las unidades que se retrasaron, ¿no? Que se retiraron. Porque incluso a la salida del cuartel de Layún entraban después otras unidades militares marroquíes después para ir ocupando las posiciones, los acuartelamientos. En fin, y había ciertas seriedades en las actitudes serias y en salir unos y dejar otros. Pero como he dicho una vez, y no es mía, no es nueva la frase, sino una similar, cuando la orden recibida para el cumplimiento de una misión, la orden que se recibe a un militar para el cumplimiento de una misión, pugna y lucha contra la conciencia natural, lo mejor de que no debe hacerla, digamos, eso es disciplina. Y efectivamente esa retirada y esa obediencia fue disciplinada por el ejército, fue disciplinada totalmente, una lección de disciplina del ejército español, de los militares españoles, contra muchos que yo incluso he tenido en entrevistas con algunos y he tenido algún encuentro dialéctico en contra de que nos han tachado de que fue una traición, de que el ejército se marchó traicionando al territorio, traicionando a los saharauis y tal, y siempre he defendido que España no traicionó a nadie. España fue obligada, porque estaba obligada, políticamente estaba obligada por las Naciones Unidas y estaba a dejar el territorio, tenía que marcharse. Y además, políticamente, y además prácticamente estaba hostigada, por decir, nos atacaban por dentro y por fuera, de una forma y otra. Y encima España, pues venía que cumplir la orden de Imanada del gobierno central y no un más remedio que dejar aquello. La forma definitiva después de que se pactó el alto de la marcha verde el 6 de noviembre para iniciar la retirada dentro del territorio del Sáhara, dentro de la zona, digamos aquella zona que hemos dicho antes neutral, y comenzó la operación golondrina, la retirada de nuestra gente, de nuestras tropas del Layún, del Sáhara, tanto del Layún como de Villa Cisneros, como interior. Aquello, mientras tanto, se celebró en Madrid una reunión con los ministros mauritanos, marroquí y el presidente del gobierno español. Entonces era el presidente en funciones y había el ministro que parece que era Arias Navarro, que era el ministro y el primer ministro del gobierno, y se firmaron los famosos acuerdos del 14 de noviembre, los acuerdos tripartitos, que también efectivamente eso tiene mucho que discutir, mucho que hablar, de eso se habla mucho, y se habla de la legalidad de los acuerdos. Bueno, realmente España, cuando antes de tratar nada con el Marruecos y Mauritania, ha dicho que era en cumplimiento de una orden de Naciones Unidas que decían que había que descolonizar, y Naciones Unidas dijo que dependería de ella, de Naciones Unidas, el futuro del territorio, y aún está dependiendo, naturalmente, y es la que tiene que decidir de una forma o de otra. Pues se firmaron esos acuerdos tripartitos y realmente hay que decir que después, aunque decían que no había una representación del pueblo, sí se sometieron esos acuerdos tripartitos una vez firmados por Marruecos, Mauritania y España, se sometieron o se entregaron a la Asamblea General del Sáhara, a la Yemá, que por muchos saharauis han dicho siempre que no vale nada, que estaba desprestigiada, que no representaba su saharaui, que no representaba el sentido saharaui, pero hasta entonces era legalmente, la Yemá legalmente constituida como representante del pueblo saharaui. Don Miguel, para ir finalizando, porque ya me han avisado la avisación. Yo me enrollo mucho. ¿Qué momentos más agradables tiene el tema del Sáhara? Momentos agradables y desagradables del tema este. Bueno, efectivamente, yo tengo que reconocer que cuando llegué al Sáhara era un chaval, un joven teniente, llevaba poco tiempo salido de la academia, y claro, fue para mí impactante pues llegar a un territorio nuevo, un territorio que no conocía de nada, y ver aquel desierto impresionante con aquellas cadenas de dunas que se trenzaban a lo largo del espacio interminable y terminaban en el mar. Tal. Después, pues los primeros contactos con la población saharaui, que realmente, como he dicho antes al principio, eran verdaderamente agradabilísimos, muy buenos por la hospitalidad de que siempre han tenido a gala y la han demostrado. Ellos te ofrecían todo lo que pueden tener, el trato donde fuese, en su casa, en la Jaima, en todos los sitios, te atendían estupendamente. Eso fue un recuerdo imborrable. Luego, pues como sorpresa era el té,
que siempre a todos nos ha sorprendido, precisamente el té saharaui, pues estamos acostumbrados a otros tés. El té saharaui el trabajo que lo convierte en un rito, ¿no? El rito de preparación y de esa parafernalia que te llama atención, aparte de ser riquísimo, ¿no? Y luego después, naturalmente, pues la confraternidad, después en el centro de enseñanza había chicos españoles, chicos saharauis, uno y otro, es decir, que había una confraternidad, un trato buenísimo. Aparte de que de las relaciones después muy buenas y muy cordiales entre las unidades militares, los oficiales de uno y otro unidad, que había terminamos nuestro trabajo en esas dependencias y luego en una reunión continua en un sitio o en otro, en el casino o en sitios de reuniones de familias militares. O sea, había una concentración realmente agradable, como si estuviésemos en una zona lejos de la metrópoli, una colonia realmente, en un territorio que donde nosotros mismos nos hacíamos una sociedad, una vida muy agradable. Entonces eso me mantiene unos recuerdos imborrables, aparte de, claro, recuerdos familiares, todo, porque al fin y al cabo me tocó vivir una juventud, mi juventud en unos servicios en un trabajo que no conocía, bueno, que no esperaba hacerlo, porque yo no había estudiado para este trabajo, estaba en la Guardia Civil. Y efectivamente fue todo eso nuevo para mí y muy interesante. ¿Desagradable, don Miguel? Sí, desagradable, realmente, pues también hay un momento desagradable. Uno de ellos, quizá más desagradable, fue en el principio, fue la sorpresa, como dije antes, de la manifestación del 17 de junio del 70. Eso constituyó un gran impacto, que nos impactó a todos, porque vimos que gente que nos confiábamos, gente que tenemos con nuestro trabajo y que tenemos a nuestro lado, pues nos dieron la espalda. Y gente que eran militares, como el famoso Brahim Gali, que siempre ha sido primer ministro del Polisario, hasta del embajador en Argelia, estuvo en España. Este fue uno de los más rebeldes, y un cabo de la policía territorial, y se marchó, fue un desertor y se unió al Polisario, gente y otros más, y un sargento de tropas. No, más que efectivamente, que gente que se marchó, eso fue muy impactante en esa manifestación. Y posteriormente, como dije también antes, cuando la visita de la delegación de la ONU, fue otra vez otro remate de que no me esperaba yo ir por la calle con la familia ya, entonces allí, y que nos tirasen piedras a los coches y nos decían fuera España, no queremos España, fuera España. No sé si querían resaltar ante los delegados de la ONU que ellos eran una zona, era una población que estaba en contra de la presidencia española. Y aquello pues luego decíamos, bueno, como el hijo del hijo pródigo, ¿no? Como el padre que lo recibe, dice, perdónalos porque no sabe lo que dice, ¿no? Eso no hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pues, pero aquello fue también muy triste para nosotros, eran chavales realmente muy jóvenes. Y luego como final, naturalmente, pues la salida de la marcha del territorio, después de haber estado 10 años allí, los 10 años más intensos, que eran los últimos 10 años del Imperio Español, la salida fue triste, ver que nos marchábamos y dejábamos un territorio donde habíamos pasado quizá los 10 años mejores de la juventud, pues 10 años de mejor juventud. Eso fue muy triste y desagradable mantener esa situación. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel Ortiz, presidente del Fórum Canario Saharaui y coronel en excedencia en situación de retiro. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Otro día podemos continuar, si quiere, con más historias de Sahara, porque claro, realmente hay una historia posterior a todo esto importante que se da hasta nuestros días. Primero, la actitud del Polisario en los ataques que mencioné antes, someramente por encima a los barcos españoles canarios y al desastre y a la forma de violenta que ha tratado tanto a flota pesquera canaria como portuguesa de los saharauis, ¿no? Y posteriormente, pues después toda la evolución que ha tenido durante todos estos años en organizaciones activistas en favor del Frente Polisario, o sea, y las reuniones y la propuesta después de Marruecos de conceder la autonomía, que hasta ahora está todavía siendo sobre el tema, está en negociaciones, y eso trae mucha cola, totalmente, y yo creo que no tienen más remedio que llegar a entenderse. Están condenados a entenderse, no tienen más remedio que llegar a entenderse, porque como yo les dije siempre, y les he dicho a ellos, hay que ser, desgraciadamente, no se trata de romanticismo ni nada, es la realidad. Para que esa población
a que quiero, a que más queremos por los saharauis, que los que hemos convivido, al final, a pesar de todo, la población, el pueblo saharaui, vivan el infierno que viven en Tindú, vivan el infierno que viven en el desierto, insoportable, tiene que regresar a su territorio, que es su hábitat natural, y vivir de los recursos propios, que son suficientes y abundantes para vivir bien y desarrollar una sociedad en prosperidad y futuro, como Dios manda. Pero que se olvide, España no va a volver allí. Pues es natural, eso está, porque ya la ONU lo decidió en su día, que descolonizasen todos los países europeos, descolonizasen las colonias de África. Y entre ellas España, como una más, se marchó. España no va a volver allí, y en la administración del territorio se la concedió a Marruecos, la tiene Marruecos por lo menos, y eso le ha dado la vuelta, la transformó en 35 años, que ya no se conoce ni en la pintura. Lo que ha hecho Marruecos allí, cuando nosotros dejamos el Aaiún con 30.000 habitantes, hoy día tiene 250.000. Eso para empezar. Más luego toda la transformación de la inversión Marruecos. Naturalmente, eso, y el regreso, la vuelta de muchos saharauis que estaban retornado al Sáhara, y ya la evolución social que ha habido, eso yo estoy convencido que no tiene marcha atrás. Y no tiene marcha atrás, y tiene que ser en favor en favor del pueblo saharaui. Si ellos saben aprovechar la oportunidad de la autonomía y la aceptan convenientemente, y tienen un gran autogobierno que se les está ofreciendo y pueden conseguirlo, para tener tanta prosperidad como puede tener, por ejemplo, tiene Cataluña dentro de España, o País Vasco, tiene autonomías enormes, ¿no? Yo no hablo de la Canaria o de otros países, pero una autonomía que gobiernan con un gobierno como si fuera un gobierno nacional. Muy bien, pues muchísimas Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias gracias a todos los televidentes, radiantes internautas. Espero que la entrevista de hoy de don Miguel Ángel Ortiz, presidente del Fórum Canario Saharaui, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.